Ahora sí, chicos, muy buenos días a todos. Estamos en la clase de sistemas operativos de redes. Desde ahora, por favor, pongan presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. ¿Ya? Por favor, pongan presente para que quede registro de su asistencia. Ya, chicos, vamos entonces a comenzar. Eh, ya, chicos, ¿me confirman si se ve la pantalla? Confirmo, sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve también el recuadro donde aparezco yo? Sí, Sí, Sí. también. Sí, Ya, profe, perfecto. confirmado. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Vamos entonces a inhabilitar esto. Ya, chicos. Entonces les recuerdo, por favor, poner presente, quienes se les haya olvidado, poner presente la caja de chat. Ya, chicos, como les decía, la clase de hoy tiene por objetivo conocer dos conceptos que son básicos, ¿ya? Pero que igualmente tenemos que hacer la diferencia para comenzar a trabajar lo que es Linux, ya que si bien son, como les decía, son conceptos básicos, ya son cosas que a lo mejor les van a parecer hasta obvias, generalmente no tenemos muy claro en algunos aspectos ese concepto. ¿Y cuáles son esos conceptos que les quiero mostrar el día de hoy? Son el concepto de directorio, el concepto de directorio o carpeta, como quiera llamarle, y el concepto de datos, pero más precisamente lo vamos a llamar archivo. ¿Ya? Entonces, entendamos que los sistemas operativos están basados en un sistema de directorios y archivos, ¿ya? En los cuales también nosotros podemos ejecutar ciertos programas también. Tenemos directorios, archivos y programas, ya ciertas órdenes. Ahora esos programas pueden estar presentados en distintos idiomas, ¿ya? O en distintos lenguajes de programación, más precisamente. ¿Ya? Pero estos dos datos son los que, o dos conceptos son los que quiero que aclaremos antes de meternos ya de lleno con Linux, que es el directorio y el archivo. ¿Ya? Directorio y archivo. Les pregunto y ustedes, ¿cómo diferenciarían estos dos conceptos? Primero entendiendo, ¿qué sería un directorio? ¿Cómo podrían definir un directorio? el directorio sería como la carpeta de raíz donde está el archivo o la ubicación donde está dentro del disco el archivo. Ya, bien, me gusta eso. ¿Otra persona o alguien más que tenga alguna idea de cómo se podría definir un directorio? ¿O están de acuerdo con lo que mencionaba acá el compañero? Archivos esenciales para el funcionamiento de un programa. Ya dice archivos esenciales. ¿Ya Un, otra idea? conte- un contenedor donde se guarda toda la información. Contenedor de información. ¿Ya? Y una más para ver cómo andan sus ideas acerca de esto. Es un conjunto de archivos que se guarda en una carpeta de un sector específico. Por ejemplo, no sé, en Windows sería descargas, escritorio, mis archivos, etcétera. Ya, bien. Eso por directorio, ¿cierto? Ustedes hablando entonces, escuché mucho que directorio me decían contenedor, una ubicación, ¿ya? También un sinónimo de directorio que conocemos es la carpeta, ¿cierto? Generalmente no le llamamos directorio, le decimos la carpeta, está en tal carpeta, ¿ya?
Entonces, como bien escuché por ahí, un directorio es un contenedor, ¿ya? Contiene cosas, le da ubicación, le da ruta a las cosas, les da una posición dentro del sistema operativo. O sea, el sistema operativo, para poder hacer búsquedas, estas búsquedas están basadas en directorios o en carpetas, ¿ya? A estas, eh, a estas direcciones o a estas ubicaciones se les denomina ruta, ¿ya? Se les denomina ruta. Esta ruta es la que te indica dónde tengo guardadas, ya sean u otras carpetas, u otros directorios, u otros archivos. Y aquí es donde aparece otro concepto, el concepto de archivo. Y yo nuevamente les hago la pregunta, ¿cómo definirían un archivo? ¿Cómo podrían definir lo que es un archivo? ¿Quién me ayuda a definir lo que es un archivo? Serían Donde se datos. guardan elementos, donde se guardan datos, información. Ujú. Gracias. ¿Sí? ¿El resto qué opina? ¿Está de acuerdo o cree otra idea sobre Lo lo que es un mismo. archivo? Lo mismo. ¿Ya? Sí. Un archivo sería como datos guardados en un directorio. Un Datos conjunto de guardados, ¿ya? datos. ¿Podría ser algún tipo de documento que contenga datos? Perfecto. Perfecto. Y aquí aparecen dos conceptos. Muy bien, no están. Tienen buenos conceptos relacionados a lo que es archivo y lo que es a directorio. También no están tan alejados de la idea. Como bien dijeron, los archivos contienen datos, ¿ya? Y aquí aparecen dos conceptos que son los datos y la información, ¿ya? Tenemos datos e información. No sé si se nota, parece que no apareció acá en la pantalla. Qué raro. Bueno, tenemos los datos y la información. A ver si aparece acá. No sé si se ve lo que estoy rayando, chiquillos, en la pantalla. Parece que no. No, no se ve. Qué raro. Bueno, tenemos el concepto de datos e información. ¿Ya? Ese concepto no lo voy a andar yo. Busquen la diferencia entre lo que es el dato y la información. ¿Ya? Los archivos contienen datos. ¿Ya? El conjunto de esos datos es lo que forma el archivo. ¿Ya? El archivo. Entonces el archivo es un contenedor de datos, para que ya lo vayamos definiendo. Archivos que hace, contiene datos. Y a su vez, una carpeta o un directorio puede contener más directorios o puede contener también archivos. ¿Ya? ¿Qué no podría pasar? ¿Un archivo podría contener un directorio? ¿Qué creen ustedes? ¿Un archivo podría contener un directorio? Yo Sí. supongo que sí. Sí. Yo digo que no. Por allá dicen que no. Pasa palabra. Yo creo ¿Sí que o el no? directorio contiene los archivos. Eso podría ser al revés, que el directorio contenga un archivo. El directorio contenga los archivos. ¿Ya? Por ahí va. ¿El resto qué opina? Que sí, que no. Podría ser. Yo opino lo del Pienso lo directorio mismo. que tiene los archivos. Ya, Lo mismo. lo mismo. Chicos, para que les quede claro, un archivo no puede contener directorios, ya que un archivo contiene datos. ¿Ya? Un directorio es un contenedor, como bien alguien dijo por ahí. ¿Y qué puede contener un directorio? Puede contener más directorios, puede contener archivos también y podría también contener programas, ¿ya? Que es otro tipo de dato que podemos encontrar en un sistema operativo. ¿Y qué es un programa? Es un conjunto de órdenes, ¿ya?
Un programa es un conjunto de órdenes paso a paso que ejecutan una tarea. Podemos encontrar esas cosas en un sistema operativo básicamente. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos viendo que tenemos el archivo, tenemos las carpetas o los directorios. ¿Ya? Dos datos que, si bien, si se pueden dar cuenta, son cosas básicas, ¿ya? Son cosas básicas, pero hay que tener claro el concepto, ya para poder manejarlo en el sistema operativo. Y de acá, como les decía, ya empiezan a aparecer otros conceptos más como lo son la ruta, ¿ya? La ruta que habíamos dicho que es el camino, ¿ya? O es la dirección donde están guardadas más directorios o más archivos. Archivos que contienen datos o programas también, ¿ya? ¿Qué otro concepto tenemos que tener claro? Tenemos archivo, tenemos carpeta. Una característica clara de las carpetas, es que son jerárquicas. ¿Qué significa que algo sea jerárquico? Que tienen como rango o posiciones. Tienen rangos, ¿cierto? Esos rangos identifican ciertas acciones que tal rango puede hacer, ¿ya? Que tal rango puede hacer. Por ejemplo, acá le estoy mostrando una especie de árbol de directorio, ya muy simple. No sé si se nota, si se ve bien. Lo que le estoy mostrando acá es un árbol de directorio muy simple, ¿ya? En la cual tenemos una carpeta, que si se fijan está al comienzo, acá, ¿cierto? Y luego de esta se desprenden muchas carpetas más. Las carpetas o los archivos, o las carpetas o los directorios son jerárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Esta carpeta que yo les estoy marcando acá es la carpeta raíz. ¿Por qué es la carpeta raíz de este árbol de directorios que está siendo mostrado acá? Porque si yo elimino esa carpeta, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Se mantiene o se elimina junto con esta carpeta que estoy marcando acá? Se eliminan. Se elimina todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las carpetas trabajan con un modo jerárquico. Todo el contenido que está dentro de estas carpetas se va a eliminar si yo elimino esta carpeta que está acá, la carpeta raíz. ¿Ya? Esta sería una carpeta raíz, que es obviamente el inicio de todo este árbol o todo este conjunto que yo les estoy mostrando acá. ¿Ya? Entonces, características clave de los directorios para que lo anoten o lo vayan interiorizando es que son jerárquicos. ¿Ya? Pregunta, si yo elimino esta carpeta que les marqué acá, con la flechita acá abajo, ¿qué pasa con estos archivos que están acá? Se elimina. Se eliminan. Se eliminan. Perfecto. ¿Y qué pasa con el resto del árbol? ¿Se mantendría o se eliminaría también? Se Se mantiene. mantiene. Se mantiene. Porque los de arriba son los jerárquicos. Exacto. Están un rango más arriba, ¿cierto? Que el que elimine. ¿Se entiende? Es súper simple, no tiene Sí. mucho análisis, es muy simple de ver. ¿Ya? Ahora, si alguien no lo entendió, usted sabe, lo repetimos las veces que sea necesario. Ya chicos, entonces, las carpetas son jerárquicas. Las carpetas pueden contener archivos y pueden contener más carpetas. ¿Ya? Pueden contener archivos y pueden contener más carpetas. Los archivos, en cambio, que contienen datos. ¿Ya? Todos esos datos conforman la información que contiene un archivo. Y les dije que averiguaran, una tarea simplecita, la diferencia entre datos e información.
ya que son dos conceptos distintos que parecen similares, pero tienen diferencias, datos e información. Averigüen qué diferencia tiene el dato y la información, ¿ya? Entonces, chiquillos, estamos conociendo el concepto de carpeta raíz. Ahora había otro concepto que era la ruta, ¿cierto? ¿Qué es la ruta? Las carpetas tienen que tener un nombre definido, ¿cierto? Deben tener una identidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que la identidad de esta carpeta raíz es C, simulando como Windows. Le vamos a poner el nombre de C. Vamos a suponer que esta carpeta de acá abajo se llamara A, B, C, D y E. ¿Ya? Son nombres genéricos, solamente para... Ah, perdón. A, B. Vamos a ponerle a esta, la vamos a borrar porque la C ya la tenemos ocupada. Le vamos a poner F. Ya, tenemos la carpeta C, que sería la carpeta raíz. Luego, la carpeta C que contiene a, B y F. Que contiene B, contiene a D. Que contiene a F, contiene a E. ¿Ya? Y ese contiene dos archivos. Perfecto. La ruta hace referencia al camino o a la dirección donde están ubicadas los elementos en un sistema operativo, ya en un sistema de datos, de ordenamiento de datos. Por ejemplo, y refiriéndonos al sistema operativo, ya, suponiendo que queremos ingresar, por ejemplo, a la carpeta E en una línea de comandos, nosotros tenemos que darle una ruta más un comando para poder ingresar a una carpeta específica en el sistema operativo a través de una línea de comandos. Cuando nosotros trabajamos con línea gráfica o interfaz gráfica, esto no se nota cuando nosotros hacemos doble clic en una carpeta. Pero si nosotros viéramos la kernel, ¿cierto? Que es el alma del sistema operativo, ¿no? Estaríamos viendo que se están ejecutando también comandos. Obviamente que son abstraídos, son ocultos, ¿ya? A través de la interfaz gráfica, ¿ya? Pero para que lo tengan en cuenta, cuando nosotros hacemos cualquier movimiento en la interfaz gráfica, están ocurriendo comandos que no los estamos viendo, ¿ya? Porque la interfaz gráfica los oculta, ¿ya? Ahora, en el sistema operativo con línea de comandos, nosotros tenemos que ingresar el comando para generar la acción, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos dar la ruta para llegar a la carpeta E, sabemos que tenemos que seguir el siguiente camino. Tenemos que seguir este camino. Primero tenemos que situarnos en C. Luego, para llegar a E, tenemos que avanzar por F. Y luego de F voy a encontrar a E. Esta sería la ruta o el camino que yo tendría que seguir para llegar de la carpeta C, que es la raíz, hasta la carpeta E, que está acá abajo. ¿Ya? Esa sería la ruta. Y es eso, o es ese camino el que yo le tengo que indicar a los sistemas operativos cuando me quiero desplazar de una carpeta a otra. Lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera ver el contenido de uno de los archivos que está acá, a través de uno de los comandos para ver este contenido, vamos a suponer que este se llama Z y este se llama Y. Tendría que agregar a la ruta uno de sus nombres, que sería Z, y algún comando acá, donde estoy remarcando acá, donde rayé, algún comando que me permita ver el contenido de la carpeta Z que estoy marcando acá. Pero tengo que indicarle la ruta, ¿ya? Eso en algunos casos, ¿ya? Porque puede también que yo esté directamente posicionado, bueno, también vamos a ver en qué posición nos encontramos dentro del sistema operativo, pero cuando trabajemos de manera práctica van a ir entendiendo, ¿ya? Pero por el minuto, para que sepan, existen estas rutas que se deben especificar para movernos entre carpetas en los sistemas operativos, ¿ya? Chicos, ¿quedan dudas, preguntas, consultas? No, profe. ¿Queda todo ok? ¿Todos bien? Por favor, si alguien no entendió, dígalo. Diga, profesor, no le entendí nada. Y no hay joya. problema. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? El resto, chiquillos, si no tiene micrófono, por el chat. Dígame, todo ok, profesor. No hay duda si Todo vamos
Eso. Interacción, chiquillos, para que podamos avanzar. Todo claro, perfecto, chiquillos, me parece. Me parece muy bien, lo estoy leyendo acá en el chat. Ya, si tiene dudas, no tenga miedo en preguntar. Profe, Dígame. si elimino, si elimino una carpeta con mayor rango que otra y luego la restauro, las que eran subyacentes a esa, ¿se van a recuperar también? Ya, vamos a escribir lo que tú me preguntas. Voy a borrar esto. Vamos a escribir otra jerarquía acá. La misma para que no nos perdamos en el ejemplo. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya. Por ejemplo, tú me estás preguntando, Matías, lo siguiente. Si yo borrase esa, por ejemplo, ¿o no? Sí, Ya. Si yo borrase esa, tú me preguntas, si restauro esta carpeta, por sí, ejemplo, la eliminé, y luego la vuelvo a restaurar, ¿se podría sí. recuperar esto? Esto que estoy marcando acá. Sí, Esa es la la pregunta. subyacente, esa. Exacto, las que contiene. La respuesta es sí. ¿Ya? Sí. O sea que si yo recupero esta carpeta, voy a recuperar la carpeta con todo el contenido. ¿Ya? Con todo lo que contenía. Porque recuerda que esto es jerárquico. ¿Qué significa jerárquico? Que voy a recuperar todo lo que viene dentro. Porque esta carpeta se hace cargo de todo lo que tiene dentro de ella. ¿Ya? Por ende que si yo recupero esta tarjeta, perdón, esta carpeta como tal, voy a recuperar todos los datos que vienen contenidos. ¿Ya? Obviamente podrían haber un millón de factores, por ejemplo, si la estoy recuperando de un disco duro a lo mejor que se golpeó, que se echó a perder, podría ocurrir el caso de que no recupere, por ejemplo, esa carpeta, esa que estoy marcando acá. Podría darse, ya en ese caso, porque justo el clúster que contenía la información de este es irrecuperable. Podría pasar, pero en teoría, si yo recupero esta, que te estoy marcando, la primera, la que eliminé, debería recuperarse todo, en teoría. Ahora sabemos que existen múltiples factores que podrían eh, ir en contra de que recupere los datos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, Perfecto. Ya, chiquillos, queda claro el tema de las carpetas, de los archivos, de las rutas. ¿Queda claro ese tema para poder Sí, avanzar? ¿Sí? Todo claro. Perfecto. Perfecto, chicos. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a generar los siguientes acuerdos. El siguiente. Para identificar una carpeta, lo vamos a hacer a través de este dibujito. ¿Ya? Vamos a identificar una carpeta con ese dibujito. Cuando tengamos que hacer ciertas actividades. Esa va a ser nuestra carpeta. Nuestro archivo o los archivos los vamos a identificar con esto. Entonces, para que tengamos la diferencia entre directorio, le vamos a llamar directorio, y a este le vamos a llamar archivo. ¿Les parece? Quedamos entonces de acuerdo con que esa va a ser la identificación para los directorios y la de abajo va a ser la identificación para los archivos. Ya, chiquillos, queda entonces claro, clarito. Sí, queda claro. Perfecto, todo bien. todo bien. Ya. Entonces, ya como vimos este tema, pudimos avanzar, lo absorbieron de manera correcta. Voy a aprovechar unos 10 minutitos de avanzar con otro tema, ya que también es muy importante, que es el tema de los permisos. No sé si lo alcanzamos a ver el año pasado, no me recuerdo, si por el tema del estallido social alcanzamos a ver ese tópico que tiene que ver con los permisos que existen en un sistema, que también los vimos en sistema operativo ahora cuando estábamos haciendo las configuraciones, pero ahora lo voy a explicar un poco más al detalle. ¿Ya? En los sistemas operativos tenemos tres permisos esenciales, que son, los voy a anotar acá, ejecutar, leer
escribir. Entonces, tenemos tres permisos esenciales: ejecutar, leer y escribir en los sistemas operativos, ya sea Android, iOS, Windows, Linux, etc. Los sistemas operativos se manejan con tres permisos: ejecutar, leer y escribir. Ejecutar hace referencia a una acción, ¿ya? A echar a andar algo, a que eso tome acción propia una vez que yo lo inicio. Eso se refiere a ejecutar. Generalmente, ¿dónde vamos a encontrar este permiso de ejecutar? En los programas, ¿ya? En programas vamos a encontrar los permisos de ejecutar. ¿Dónde más podríamos encontrar el permiso de ejecutar? Como es una acción, podríamos tener el permiso de ejecutar también a la hora de abrir un archivo. El hecho de abrir un archivo, de hacerle doble clic y que este se abra, esa acción de abrir es un ejecutar. ¿Ya? Solamente el hecho de abrir o cerrar un archivo es una acción de ejecutar, es una acción. Entonces, todo lo que está relacionado con acciones, ¿ya? Lo vamos a relacionar al permiso de ejecutar. ¿Dónde vamos a encontrar mucho este permiso? Va a ser en los programas, ¿ya? Porque los programas son ejecuciones de líneas de tareas, ¿ya? Un programa son líneas de tareas definidas, ¿cierto? Que tienen una consecución lógica, ¿ya? Ejecutar. Entonces, ¿qué es ejecutar una acción? Donde recurrentemente voy a encontrar este permiso en los programas. También lo puedo encontrar en las carpetas o directorios, también en los archivos. Pero precisamente, por ejemplo, cuando quiera abrir una carpeta, si yo le quito el permiso de ejecutar a una carpeta, no voy a poder abrirla, porque le estoy quitando la acción, la ejecución. Lo mismo un archivo, si yo le quito a un archivo el permiso de ejecutar, aunque no sea programa, ¿qué voy a ver en la práctica? Que ese archivo no se va a poder abrir, porque le estás quitando la opción de ejecutarse o de acción. ¿Ya? ¿Queda claro el permiso de ejecutar? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿El Sí, resto lo profe. entiende bien? Para que me pongan en el chat si se entendió o no entendí nada con eso. Ya, perfecto. El siguiente permiso es leer. Leer. El permiso de leer, como su nombre lo dice, te permite ver el contenido, ¿ya? Ver qué contiene. ¿Ya? A eso se refiere el permiso de leer, que puedo ver lo que hay dentro de ese contenido o de esa carpeta. ¿Ya? Eso te permite ese permiso específico que es leer. Debería llamarse ver, ¿ya? Pero en verdad es leer porque también, por ejemplo, si un programa necesitara leer cierto contenido de un archivo, porque obviamente el programa no ve, lee, ¿cierto? Entiende un conjunto de bits que tiene una forma o una codificación específica, ¿ya? Pero el permiso leer lo que te permite es ver contenido, ¿ya? Verlo. Solamente verlo. El permiso leer no te permite ni modificar ni ejecutar. Solamente te permite ver el contenido, leerlo, ¿ya? Ver que está ahí. Pero nada más que eso. Solamente leer, ¿ya? ¿Queda claro ese permiso? Leer. Que es solamente ver el contenido que hay dentro de un archivo o de una carpeta. ¿Queda claro? Sí, profe. sí, confirmo. Perfecto. Todo Leer. claro. Leer. Simplecito. Solamente ver el contenido, no hacer ningún cambio y no ejecutar. Escribir. El permiso escribir lo que te permite es modificar contenido. Ya puedes modificar, quitar cosas, agregar cosas o borrar. Quitar, borrar, como quiera usted llamarle. El permiso escribir te permite modificar. Te permite modificar ya sea archivos, datos o programas. ¿Ya? Escribir. Entonces, el permiso escribir, vuelvo a repetir, te permite modificar tanto datos como carpetas como programas. ¿Ya? Entonces tenemos ejecutar, es una acción, te permite accionar ciertas cosas, generalmente programas, pero también lo podemos ver en archivos
y carpetas al momento de que queramos abrir. Si yo quito el permiso de ejecutar, por ejemplo, no te va a dejar abrir una carpeta. Tenemos el permiso de leer, que te permite ver el contenido de un archivo, de un programa o de una carpeta. Y escribir te permite hacer modificaciones en el sistema. Perdón, sí, en el sistema, los archivos o las carpetas. Te permite hacer modificaciones, quitar contenido o agregar contenido. ¿Ya? Entonces, ejecutar, leer y escribir. Tenemos estos tres tipos de permisos en un sistema operativo. ¿Cómo los vamos a encontrar en el sistema operativo? De la siguiente manera. A ejecutar lo vamos a encontrar representado con la letra X. ¿Ya? ¿Por qué con una X? Porque viene de execute. Ya en inglés se toma la X. ¿Ya? Luego tenemos el permiso de leer, que va a ser representado con la letra R, de read, de leer en inglés. Read, leer. Y luego tenemos el permiso de escribir, que va a ser representado con la letra W, ¿ya? O W, como quiera llamarle. Entonces tenemos ejecutar representado con una X, leer representado con una R, y W o W representado con una, escribir representado con una W o W, que viene de write, de escribir en inglés, ¿ya? Ejecutar, leer y escribir. Ya, chicos, eso sería entonces la clase del día de hoy, en la cual analizamos las principales diferencias entre una carpeta o directorio y un archivo. ¿Cuáles serían esas diferencias para resumir? ¿Quién me ayuda? Ahora que lo tenemos más claro. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre una carpeta y un directorio? Mm, Entre carpeta y directorio. Perdón, me confundí. Entre archivo y directorio. Archivo y directorio. Principales diferencias. El directorio es una dirección que contiene los archivos. ¿Ya? Y el archivo son datos que están ¿Ya? contenidos en un Que directorio. contiene datos. Ya. Pero pregunta, ¿el directorio solo puede contener archivos programa. También puede contener programas. y algo más? Eso. Ah, Puede contener archivos, Drivers. programas, Drivers. Alzheimer. Datos. Pero no, archivos. eso ya lo dijimos. Puede contener archivos, programas y el mismo nombre lo dice que puede contener. Directorios. Otros directorios. ¿Ya? Otros directorios. ¿Ya? O sea, una carpeta puede contener más carpetas, ¿cierto? Puede contener, un directorio puede contener carpetas, archivos, programas, ¿cierto? Como bien dicen, también definimos lo que era un archivo. Un archivo es un conjunto de datos, ¿cierto? Que te puede entregar una información. Por ahí les di spoiler a la diferencia entre datos e información. Ya. También definimos lo que era una ruta, ¿cierto? Por ahí las rutas nos indicaba dónde estaba un directorio específico o un archivo específico, y el sistema operativo se basa en estas rutas para encontrar archivos, carpetas y programas. Perfecto. Y en la última parte habíamos definido lo que era ejecutar. ¿Cómo habíamos definido lo que es el permiso de ejecutar? La X. No, Pero ¿cómo lo No, pero el definimos? significado. Definimos. como que gatilla una red
de líneas de comando que hacen acciones lógicas. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre otra Inicia, cosa? inicia lo que ya está predefinido al sistema para hacer. Un conjunto de acciones predefinidas. Lleva a cabo una acción. Ya. Entonces, para resumirlo mejor, entre todo, ejecutar es el que da el inicio a una acción. O sea, el que da el empujoncito, el que genera la acción. Ya para que no lo llevemos solo como a programa. Los programas es donde más lo encontramos este permiso de ejecutar. ¿Ya? Pero también lo podemos encontrar, recuerden, en un archivo al momento de abrirse. Cuando el archivo se abre, está generando una ejecución de una tarea, que es abrirse. Por ejemplo, si yo le quitara el permiso de ejecutar a un archivo o una carpeta, esa carpeta no se puede abrir. Ya no te va a dejar abrirla. Entonces hay que tener cuidado cuando estoy trabajando con permisos de quitarle el permiso de ejecución a una carpeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me va a dejar abrirla. ¿Ya? Errores que van ocurriendo cuando hacemos las configuraciones de los sistemas operativos. Bien, perfecto. El permiso de leer, ¿cómo lo podríamos definir? Solo ver los datos que contiene, Perfecto, perfecto, porque no se puede modificar. perfecto. El permiso de leer solamente te permite ver el contenido, leerlo. Ya, leer el contenido que está en ese archivo, programa o carpeta. Solamente leerlo, nada más, no lo pueden modificar. Por ende, ¿cuál sería la definición del permiso de escribir? Modificar algún archivo o escribir algo. Perfecto. Por ende, escribir sería la modificación de archivos, carpetas o programas. Eso te permite hacer el permiso escribir, ya cambiar contenido, borrar contenido, agregar contenido, modificarlo. Eso te permite hacer. Ya chicos, perfecto. Entonces, el día de hoy terminamos con lo que es la clase que tenía por objetivo conocer las carpetas y archivos de los sistemas operativos. Conocer las características, se los voy a dejar anotado acá el objetivo. Conocer las características de los archivos y carpetas de los sistemas operativos. ¿Ya? Ese sería el objetivo del día de hoy. Más una yapita que fue ver el tema de los permisos de los sistemas operativos, gracias a que hoy, revisando el correo, me di cuenta que tenemos Zoom habilitado para 2 horas. Así que ahora se puede ver los temas un poquito más relajados, podemos darle un cierre adecuado a la clase y responder preguntas de una manera más distendida. Eso, chiquillos, eso sería entonces la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, sugerencia, algo que quisieran ver, agregar, quitar, algo que no les pareció? Los escucho. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿El resto? Todo correcto. ¿Todo bien? Todo súper bien. Todo bien. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Chiquillos, los que no tienen micrófono, por favor, al chat. ¿Todo bien, profe? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Me quedó todo clarísimo. Excelente, chiquillos. Perfecto. Ya, chiquillos, esa es la idea, que si no van entendiendo, pregunten. Si no, si les respondieron y no entendieron, vuelvan a preguntar. No tengan miedo. ¿Ya? No tengan miedo. Recuerden que aquí nadie es experto. Aún. Nadie es experto aún. Así que no tengan miedo a preguntar. Que yo no me voy a hacer problema por responder. Si que son 10 veces que hay que explicar, le explicamos 10 veces. Hasta tengo pera y manzana ahí. Se las traigo y les muestro ahí, les pongo carita y le hago la explicación. No hay problema, chiquillos. ¿Ya? Profe, ¿qué Dígame. versión de Ubuntu vamos a ocupar? Ah, sí, veamos eso inmediatamente. Veamos eso inmediatamente. Te voy a mostrar acá. Ya, vamos a ocupar la última versión dependiendo del sistema operativo que les permite instalar su computador, el que tengan.
La versión... Déjame buscar acá. Voy a compartirles la pantalla porque creo que no está apareciendo. Vamos a compartir acá. Ya. Estoy en la página ubuntu.com. Se van a ir a la... Vamos a utilizar la 20.04, ya que es de las versiones más estables. Ubuntu Desktop 20.04. Van a ir a descargarla. Y lo vamos a hacer en el VirtualBox. La idea es que lo hagamos de VirtualBox. Si no tienen VirtualBox, si no tienen PC, pero tienen conexión a Internet, o tienen un PC pero no les corre el VirtualBox, creo que hay unas líneas de comando o Ubuntu en línea. Déjame averiguar al tiro acá. Vamos a averiguar CLI Ubuntu. Terminal Ubuntu Online. Ubunlog. Veamos si hay por acá algunos más o menos estables. Terminales online. No, este me quiere amarrar con las cookies. Vamos a ver otro. Ya, por De ejemplo, hecho, a ver, también lo que se podría hacer para practicar comandos sería descargar Termux o NetHunter en el Android, que es, también, es como una especie de sistema operativo basado en Linux, también, que es bastante similar a Ubuntu. también. Miren, por ejemplo, esta página cocalc.com, parece que hay que loguearse y te permite tener una terminal. O también lo que dice Valentín, ver si su PC, iba a decir, si su, por ejemplo, ya, por ejemplo, acá tenemos un simulador de terminal. En Cocalc les voy a dejar la página acá en el chat. Si tienen problemas, por ejemplo, para instalar Ubuntu en su PC, si es que no lo pueden hacer a través de la máquina virtual, ahí está la página, pueden averiguar otras también, ¿ya? Pero la idea, ojalá, es que puedan hacerlo de manera local, que puedan dejar instalada la máquina virtual en su equipo local, porque así tenemos más prestaciones, ¿ya? O sea, podemos hacer más cosas. Ya, pero la idea para comenzar, se puede practicar igualmente los comandos de esta manera, no habría problema. Lo otro es lo que dice Valentín, descargar alguna aplicación que simule la línea de comandos, ya para ir practicando y viendo para que nos acostumbremos a utilizar la línea de comando efectivamente. Ya después se podría complicar el tema cuando empecemos a trabajar con servicios. Ya cuando queramos instalar un servidor web o un DNS o un DHCP, ahí se podría complicar un poco el tema. Pero por el momento, para que nos vayamos acostumbrando a la CLI de Ubuntu, si no puede todavía instalar en VirtualBox, trabajemos con estas CLI online que existen. Que aquí me funcionan los comandos de manera correcta. ¿Ya? Ahí podemos ver algunas cositas que se pueden hacer. Toma también el tabular. Perfecto. Ya, o sea, ahí ya podríamos por lo menos con esto que le envié trabajar el tema de los directorios, para ir viendo cómo crearlos, borrarlos, comandos básicos. Ya chicos, eso sería entonces, como les decía, si pueden descargar entonces la versión, la última versión, aquí yo ya la estoy descargando de la página de Ubuntu, ¿ya? La 20.04 sería genial, si pueden hacer eso. Eso chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacer. ¿Quedamos bien? ¿Quedamos ok? Vamos, tiki-taka. Quedamos perfecto.
Ya chicos, entonces,